Bienvenidos a The Philosopher's Show, donde exploramos los mejores aspectos y fundamentos sobre filosofía y las grandes preguntas que han marcado la humanidad. Hoy tenemos un tema fascinante: la actitud de Sócrates frente a su muerte. Un hombre condenado por la élite de su época y acusado por sus creencias, que enfrentó un final con una calma que muchos interpretamos como heroica. Pero, ¿realmente fue así? Vamos a analizarlo a fondo con un grupo de invitados con opiniones y perspectivas variadas. Acompáñenos en este diálogo donde desentrañaremos el legado de Sócrates frente a la muerte. Comencemos. Para ponerlos en situación, año 399 a.C., Atenas. Sócrates ha sido acusado de dos cosas. Fue condenado por corromper a la juventud y por no creer en los dioses de la ciudad. Y aunque esto no parece absurdo, en su momento fue una acusación seria. Lo que hizo Sócrates fue confrontar a la sociedad, desafiar las creencias establecidas. Y cuando lo condenaron, su respuesta fue, en cierto modo: si morir por mis principios es lo que tengo que hacer, lo aceptaré. Pero él tuvo la oportunidad de simplemente retractarse, dejar atrás sus creencias y principios, o sea, pudo haber escapado. Sin embargo, decidió quedarse y aceptar su destino. ¿Por qué alguien haría eso? Para empezar, quiero destacar un aspecto clave de la actitud de Sócrates: su completa seriedad ante la muerte. Muchos no lo ven como un hombre sin miedo, pero lo que realmente vemos es un hombre que entienda la muerte de manera filosófica. En su Apología, Sócrates argumenta que la muerte no es algo que debemos temer. Textualmente decía: no sabemos si la muerte es un bien o un mal, y por lo tanto, ¿por qué temerla? Para Sócrates, la muerte era solo una parte más de la existencia humana. Él no le temía porque no le veía como el final definitivo de todo. Esto revela una mentalidad muy avanzada para su época. Sócrates no estaba atrapado en el miedo de lo desconocido, como la mayoría de las personas. En lugar de eso, él vivía de acuerdo con principios, lo que lo hacía libre de temores existenciales. La muerte, al igual que la vida, no era más que un paso más en el proceso de existir. Para él, vivir sin la preocupación de la muerte era un acto de pureza filosófica, algo que nosotros en la sociedad moderna podríamos aprender a aplicar en nuestras propias vidas. ¿No creen? Es cierto que Sócrates no temía a la muerte, pero creo que hay algo más profundo detrás de su decisión de aceptar el castigo sin huir. Muchos olvidan que Sócrates tenía una oportunidad para escapar. Creo que yo me habría escapado, pero esa es la gran lección. La vida no es solo sobrevivir, sino vivir con propósito. Aquí es donde vemos la verdadera profundidad de su carácter y sus creencias. Sócrates aceptó su destino porque él creía que su misión era más importante que su vida misma. Ni siquiera buscaba reconocimiento o llamar la atención. Sabemos que los escritos y las pocas cosas que conocemos acerca de él son testimonios de sus discípulos. Simplemente creía firmemente en su pensar y quizás sin darse cuenta, el no haberse rendido fue lo que propició su enorme legado hoy en día. Para él, vivir de acuerdo con sus principios filosóficos era esencial. Si huía, habría estado comprometiendo lo que más valoraba: la integridad. Él pensaba que no se podía ser un verdadero filósofo si uno no era fiel a la verdad, incluso si esa verdad llevaba a la muerte. En cierto sentido, su muerte fue un acto de desafío tanto a sus jueces como a la sociedad ateniense que lo había condenado. En lugar de huir, Sócrates decidió dar una lección final: mantenerse fiel a sus principios hasta el final sin importar las consecuencias. Pero también hay algo más. Sócrates, en su aceptación de la muerte, no solo estaba desafiando a sus jueces, sino que reafirmando
la importancia de la filosofía como forma de vida. De alguna manera, su muerte era la culminación de su enseñanza. Vivir como un filósofo implica estar dispuesto a enfrentar las consecuencias de tus creencias, por más duras que sean. La muerte no era un castigo para Sócrates, sino el resultado natural de su forma de vivir. Aceptar su muerte fue, por lo tanto, un acto filosófico en sí mismo. De alguna manera, su juicio y su muerte son la culminación de su vida, una prueba de que vivió para algo más grande que la opinión de los demás. Lo que ambos exponen es totalmente acertado, y en mi caso lo que me parece más interesante es cómo Sócrates no solo enfrenta la muerte con serenidad, sino también que es con una especie de autarquía, un concepto muy importante para él. La autosuficiencia o la capacidad de mantenerse firme en sus principios sin depender de factores externos es una de las bases de su filosofía. Por esto, Sócrates vivió toda su vida de acuerdo con la idea de que realmente no importa lo que el mundo exterior nos da, sino lo que hay en nuestro interior, la capacidad de vivir con justicia, virtud y sabiduría. Al enfrentar la muerte, no se sintió derrotado porque su vida estaba llena de propósito. Al final, Sócrates no solo nos enseñó cómo vivir, sino cómo también enfrentar la muerte. Su mensaje quizás es simple, pero contiene un dialecto poderoso. La vida tiene sentido cuando vivimos de acuerdo con nuestros valores. Esta frase es crucial, porque al morir, Sócrates no estaba demostrando que su vida era la prueba de lo que predicaba. La muerte no era algo que debía interrumpir su búsqueda de la verdad, incluso al final. Cuando se enfrentaba a su propia mortalidad, Sócrates sigue siendo sus creencias, no importa si lo llevan a la muerte. Lo importante es que él vivió una vida dedicada al examen y la reflexión filosófica. Podemos decir que completamente libre de miedo, de las preocupaciones terrenales y, como dijo mi compañero Joshua, la opinión de los demás. Sócrates nos demuestra que si estamos dispuestos a vivir según nuestras convicciones, no debemos temer a lo que venga, será la muerte o cualquier otro desafío. Creo que hay una crítica importante que debemos considerar al hablar de la muerte de Sócrates. Aunque muchos lo ven como un mártir de la filosofía, también se puede interpretar su actitud ante la muerte como una forma de arrogancia intelectual. O sea, ¿no es esto un poco ingenuo? ¿No estamos glorificando demasiado su decisión? En un sentido práctico, uno podría pensar que si Sócrates hubiera huido, podría haber seguido difundiendo sus ideas. Habría vivido más tiempo para enseñar y provocar más reflexión. ¿Realmente valía la pena morir por algo que quizás podría haber sido resuelto de otra forma? No sé. Parece que hay algo un poco dramático en su actitud. Ángel, ¿pero acaso no crees que Sócrates también estaba muy consciente del impacto que su muerte tendría en la posteridad? Claro, él no lo hizo solo por fama, pero al no huir, de alguna manera lo hizo aún más grande como figura filosófica. Si hubiera huido, quizás no habría sido recordado de la misma manera. De hecho, en efecto, estoy segura que rápidamente se habría olvidado de todo. No solo enfrentaba la muerte con serenidad, sucede que sin saberlo, con eso estaba engrandeciendo un legado tan grande que se habría ido al olvido en caso de haber tomado la decisión de rendirse. Sí, María, tienes razón en que su muerte contribuyó a su leyenda, pero para Sócrates no era cuestión de la posteridad, sino de la pureza de su alma. Es decir, si para vivir tenía que ser falso o comprometerse, prefería morir. Y aunque sí, al final su figura se engrandeció, creo que su motivación principal nunca fue la fama. Fue, como dije antes, ser coherente con su misión filosófica. Sócrates, al igual que otros grandes pensadores, tenía un ego filosófico considerable. A lo largo de su vida, él mismo se consideraba una especie de guía moral para Atenas. En lugar de simplemente aceptar su muerte con humildad, podría ser que Sócrates estuviera buscando reafirmar su grandeza ante sus seguidores. Algunos críticos sugieren que Sócrates, al negarse a huir, estaba buscando convertir su alma en una forma de validarse aún más como figura filosófica. ¿No podría ser que su muerte fue más un acto de resistencia que de aceptación? Esto no niega que su vida fue ejemplar, pero podemos ver en su decisión
un deseo de que su figura perdurará en la historia. Pero ¿no crees que esa postura tan extrema puede ser peligrosa? Si todos tomáramos decisiones basadas en la coherencia de nuestros principios y sin considerar las consecuencias prácticas, el mundo sería un caos. A veces la flexibilidad es lo que nos permite avanzar como sociedad. No todo puede ser blanco o negro, y la postura de Sócrates parece ignorar los matices. Es cierto que la flexibilidad tiene su valor, pero creo que hay momentos en la vida en que la coherencia de nuestros principios es lo único que nos queda. Sócrates no era un hombre que vivía en el vacío, sino en una sociedad que lo rechazaba porque pensaba diferente. En ese sentido, su decisión es profundamente crítica, vivir o morir, pero siempre siendo fiel a lo que crees. Al final, Sócrates se convierte en un símbolo, quizás no solo de la serenidad frente a la muerte, sino también de la obstinación de un hombre que por encima de todo iba a ser recordado incrédulamente como alguien que vivió fiel a su verdad, sin importar las consecuencias. Tal vez su actitud ante la muerte es en cierto modo un testimonio de la dificultad de vivir según nuestras creencias más profundas en una sociedad que simplemente no las comparte y que más bien nos juzga por pensar diferente. Sí, y creo que hay que añadir que Sócrates no solo era un hombre de principios, sino que sus principios tenían una relación directa con el destino de Atenas. Al aceptar la muerte, él no solo estaba demostrando su valentía, sino también cuestionando un sistema que, en su visión, estaba corrompido. Es irónico porque a él le acusaban, recordemos, de corromper a los jóvenes, pero lo cierto es que aceptar la muerte, pero defendiendo sus ideas, fue la mejor decisión que pudo haber tomado. Y por eso, luego de tantos miles de años, es que aún hablamos de él y lo recordamos como un grande. Totalmente cierto. Es interesante ver cómo, a pesar de la muerte, su pensamiento sigue vivo. Él no veía la muerte como una derrota, sino como una extensión del proceso de búsqueda de la verdad. Creo que la clave está en no hacer concesiones con lo que realmente importa. Hoy enfrentamos dilemas morales o éticos de todo el tiempo, y a menudo optamos por la opción más cómoda. Sócrates nos invita a preguntarnos, ¿realmente estoy siendo fiel a lo que creo? No se trata de ser perfecto, pero sí de ser congruente. Tal vez no todos podamos enfrentar la muerte con su calma, pero sí podemos ser más valientes al enfrentarnos a nuestras convicciones. De acuerdo, Junior, pero también me gustaría añadir que, aunque la valentía de Sócrates es admirable, también debemos considerar que no todos tienen la misma fortaleza para mantener esa coherencia. Las presiones sociales, las responsabilidades familiares, las expectativas pueden hacer que alguien dude de sus principios. No es fácil, y eso hace que la actitud de Sócrates sea aún más desafiante. Totalmente de acuerdo. Y creo que eso es lo que hace que Sócrates siga siendo relevante hoy en día. Su ejemplo no solo nos habla de la muerte, sino de cómo debemos vivir. No es la muerte lo que lo inmortaliza, sino su actitud ante la vida y la muerte. En ese sentido, nos invita a vivir más auténticamente. Definitivamente estamos ante un total y enorme ejemplo de lo que es la grandeza filosófica, es decir, la madurez del pensamiento. Sócrates era un líder. Es, como dices, un líder de capacidad innata que marcó la virtud del pensamiento ético, un antes y un después. Y la mejor manera de plantear su legado y su mensaje es el siguiente: nunca temamos a ser diferente, ni al pensar, actuar. El simple hecho de ser diferentes es lo que nos diferencia de los demás, es lo que marca nuestra esencia. Estamos llamados a ser líderes y defensores de nuestras creencias y pensamientos. ¿Por qué? Porque de esa manera es la más positiva de dejar un cambio positivo, significativo dentro de la sociedad que vivimos. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por la atención en el día de hoy, que tratamos un tópico tan importante. Recordemos, actitud de Sócrates ante su muerte.
Nos despedimos y esperamos haber dejado un mensaje positivo y significativo en cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Feliz resto del día.